Bienvenidos a un nuevo episodio de Érase una vez un algoritmo. Después de muchísimo tiempo, porque el último episodio fue en junio del 2025 y desde entonces han pasado muchas cosas en el ámbito de la tecnología, pero también en mi ámbito más personal. Y en ese último episodio hablé sobre algunas ideas, atisbos, especulaciones sobre cómo podría ser la ingeniería de software o cómo va a cambiar la ingeniería de software con la llegada de la IA generativa. Bueno, creo que muchas de las cosas que dije en ese momento no tan solo podrían pasar, sino que ya están pasando ahora mismo. Y de hecho eso ha sido uno de los motivos por los cuales me he ausentado en este tiempo. No tan solo porque terminé el doctorado y he estado metido en muchos artículos y escribiendo mil cosas, sino que también porque he estado probando día a día herramientas de IA generativa para la construcción de software. Entonces me gustaría ocupar este episodio para retomar esa conversación de junio del año pasado, pero con otras cosas. El episodio entonces de hoy quiero titularlo Evolución estructurada de código, que es un tema que me apasiona actualmente. Primero, ¿qué es la evolución de código? La evolución de código es la idea de tener sistemas de inteligencia artificial que automáticamente actualizan su propio código, se reparan y, digamos, a través del tiempo van creando una especie de mantenimiento de manera sostenible. Claro, hoy en día cuando mm, abrimos Cloud Code, que es el agente digamos más popular creado por Anthropic para generar código, claro, nosotros le damos instrucciones y él nos devuelve código y funciona muy bien y de hecho funciona bastante bien incluso para tareas muy complejas. Pero una de las cosas que ocurre con esto y cuáles son los principales problemas es que cuando nos enfrentamos a un software de una empresa que tiene software legado de hace años, décadas incluso, con bibliotecas, con lenguajes de programación, con documentación que ha sido, digamos, construida a lo largo de los años, donde han pasado múltiples personas en el equipo técnico, donde han habido buenas y malas decisiones técnicas, han habido diferentes cambios de arquitectura, han habido diferentes cambios incluso de dirección, no tan solo a nivel del equipo técnico, sino a nivel empresarial global de la empresa y que ha repercutido en decisiones técnicas donde han habido cientos de pull requests, donde han habido cientos de errores y errores a veces voluntarios o involuntarios. Bueno, todo ese tipo de cosas que son las complejidades del mundo real, del mundo social, eh, no lo captura este tipo de agentes. Cuando yo abro uno de estos agentes de código, por ejemplo, Cloud Code, y estoy en una empresa y le pido que añadir una nueva funcionalidad a un software ya, digamos, legado, el sistema no sabe nada de ese software, digamos, legado, solamente tiene el contexto, la carpeta del proyecto, ¿no? Que puede tener cientos de ficheros y todo tipo de cosas, distintas bases de datos, distintos lenguajes de programación, o sea, hay mucha complejidad. Pero en realidad, una cosa es el contexto que te da el código, los ficheros que tú ves ahí, y otra cosa es el tiempo, o sea, los cambios que han transcurrido en el tiempo para llegar a esta foto actual de ese proyecto. Y eso no lo captura ningún agente de código a día de hoy. Por tanto, la evolución de código, la aspiración de crear una evolución de código donde yo de manera, digamos, automática el software pueda ir mejorando a través de ciertas requests, solicitudes que le voy dando y que se vaya, digamos, automáticamente reparando, etcétera, eh, no es posible porque no tiene no tiene una estructura, digamos, que capture la historia de las decisiones humanas de la empresa. Es decir,
Uno debería aspirar al incorporar un agente de código dentro de una empresa, que esa gente pueda entender la cultura de la empresa, que pueda entender toda la trazabilidad de las decisiones que han ocurrido en el código en los distintos niveles, ¿no? Porque si pudo ver, por ejemplo, los pull requests, los cambios de documentación, los cambios de código, las decisiones que se tomaron, las buenas y malas decisiones, el agente no solo daría un buen código que sea funcional, sino que sería coherente dentro de la historia de la empresa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no simplemente generamos código perfecto, supongamos? Y aunque el código legado sea malo, no importa, lo importante es que las nuevas funcionalidades sean perfectas, ¿no? Claro, el problema de eso es que si yo genero un código tan bueno, tan robusto, tan abstracto, digamos, asumiendo que tiene buenas prácticas de ingeniería de software, que quizás el proyecto actual no lo tiene, el salto, digamos, el salto de ese nuevo código que me lo va a generar un agente moderno, como Cloud Code, por ejemplo, o algo superior que va a aparecer en los próximos meses o próximos años, podría expulsar al equipo técnico de su propia capacidad de comprensión. Es decir, se estaría añadiendo código que no lo podían comprender, no porque el código sea malo, sino porque el código realmente es muy bueno y no es capaz de capturar la esencia del mismo proyecto, por el cual ellos, con su nivel técnico actual, puedan comprender, ¿no? Entonces, los agentes requieren no tan solo información de lo que tú estás pidiendo, un requerimiento, sino que requieren historia, contexto de la empresa. El contexto, digamos, que es parte de un problema del software que es sociotécnico, ¿no? Entonces eso hoy en día los agentes de código no lo tienen, solamente ven el código, que sería el contexto, pero es un contexto, digamos, local. No tienen un contexto global de las decisiones que nos han llevado a tener ese código actualmente. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes temas que se viene ahora para el futuro, sobre todo cuando empecemos a incorporar y a tener que mantener código legado, ¿no? Ese es una de las principales cosas. O sea, el agente tiene que ser personalizable a la cultura de la empresa. Tiene que adaptarse a la cultura de la empresa. Porque si no, el agente es genérico. Eso es lo que ocurre hoy en día. Son agentes muy buenos, muy sofisticados, funcionan muy bien para distintos tipos de tareas, pero han sido entrenados con código de todo Internet, pero no saben absolutamente nada de tu empresa y de la historia del equipo de desarrollo, por ejemplo, de la empresa. Cómo son los desarrolladores que han estado en esa empresa, ¿no? Y bueno, alguien podría decir, volviendo al tema de por qué es malo que esos agentes generen un buen código, es que la progresión del cambio de calidad de código tiene que ser paulatina. No tiene que ser brusca. Si nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a escribir Python de cierta manera, con una versión, no sé, la 3.6, por ejemplo, y de pronto metemos un agente que nos empieza a escribir código con la última versión, con técnicas muy sofisticadas, fascinantes, pero nadie sabe ocupar esas técnicas porque son de la versión nueva de Python, todos van a quedar colgados, ¿no? Así, y esto ahora tengo que aprender cosas nuevas, no entiendo realmente el código, no lo entiendo el código no porque yo no sea capaz, sino que en realidad me está aplicando técnicas demasiado modernas que el equipo no ha asimilado todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, la idea es que tú cuando incorpores un agente de código a tu equipo, se transformaría en un equipo híbrido, ¿no? Un equipo de humanos y un equipo de agentes artificiales, pero esos agentes artificiales tienen que trabajar dentro de la cultura de la empresa, subordinarse a la cultura de la empresa, ¿no? Para que su generación de código sea similar a lo que hay y que si hay mejoras en el código sea paulatina, para que todo el equipo pueda entenderlo. Y eso yo le llamo evolución de código estructurada, porque la estructura misma que van a tener estos agentes no es una estructura, digamos, sintáctica, ¿no? Sino que es una especie de andamiaje cognitivo que permite capturar la experiencia humana
de este equipo, de esta organización, de los años, digamos, eh, desde, desde que se empezó, digamos, a registrar la trazabilidad, la historia de los cambios de código, pull request, documentación, decisiones de arquitectura, etcétera, para que no busque esa gente generar el código algorítmicamente más óptimo, ¿no? Asumiendo que óptimo como un código, digamos, rápido, ¿no? Muy eficiente y que consume poca memoria RAM, por ejemplo. Sino que el agente sea suficientemente coherente dentro de la cultura de la organización. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones que me ha estado dando vuelta en el tiempo, en los últimos, digamos, los últimos días y semanas. Y creo que es lo que se viene, ¿no? Un poco la idea de hacer agentes que no están solamente a capturar el contexto textual del código mismo, sino que capturen información que está fuera del código, pero que también ha sido importante para las decisiones del propio código, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo almacenamos, cómo le pasamos toda esa información de decisiones de diseño que muchas veces han sido a través de conversaciones, que no se ha grabado nada, que no se ha escrito nada, que no hay una bitácora? Bueno, ese es uno de los problemas, yo creo, para el futuro, ¿no? O sea, tener registrado todas las conversaciones que uno tenga de diseño, porque esa misma información después nos puede ayudar para alimentar a nuestros propios agentes. Entonces, esto es una idea, ¿no? Para la gente que trabaja en empresas, ¿no? Yo creo que sería interesante que poder primero registrar todo tipo de información, eh, chat técnicos que ustedes tengan, decisiones de diseño, porque si en algún momento se implementó una funcionalidad basado en una decisión de diseño equivocada, como suele suceder muchas veces, eso no es algo a olvidar o a descartar. Es algo a capturar y es un contexto para nuestros agentes futuros, para que nuestros agentes puedan entender mejor y se acoplen mejor a nuestro equipo. ¿Por qué? No tan solo porque van a generar un mejor código, sino que también van a poder alertarnos de cuáles son los inconvenientes de nuestro producto en ese contexto, ¿no? O sea, el error que ocurrió en ese momento y que hizo que nuestro producto funcionara mal, por ejemplo, en nuestro negocio, es una información sumamente relevante para que la gente en el futuro no tome ese camino. En cambio, si seguimos ocupando agentes como Cloud Code sin nada, sin esta capa de la historia de la organización, van a estar siempre, eh, van a caer inevitablemente a errores, porque no son capaces de capturar la propia esencia de la organización. Imagínense que una empresa tiene una cultura de desarrollo, ¿m? Quizás ha sido construida en base a muchos años. Cuando llegue un nuevo desarrollador al equipo y tenga que interactuar con nuestro agente de código, que es de nuestra empresa, el agente, al tener la historia de la organización como contexto durante años, ese programador nuevo, al pedirle requerimiento, el agente automáticamente tiene toda la capa histórica, todo el andamiaje, digamos, cognitivo que han ocurrido, todas las fricciones que han ocurrido en conversaciones humanas previamente, y va a generar un mejor código gracias a ese contexto. O sea, el contexto no va a ser solamente el proyecto en el cual se está trabajando, el cual se requiere una nueva funcionalidad, sino que toda la historia previa. Entonces, eso es realmente fascinante. Yo creo que para ahí deberíamos apuntar para hacer mejores estos agentes de código. Esa sería digamos, mi idea o las cosas por las cuales estoy pensando últimamente, y ojalá llegar a una especie de artículo o algo así. Probablemente va a ser un artículo más de una combinación entre técnico y filosófico, porque este tema cruza, está en la frontera, ¿no? Entonces estoy trabajando en eso y me gustaría, y lo quería dejar aquí como una especie de idea para que los que no han pensado sobre esto lo piensen y digan, wow, esto podría ser interesante y quizá lo pueden aplicar de alguna manera en alguna de sus empresas. Eso sería todo por hoy. Espero que no pase tanto tiempo para volvernos a escuchar. Nos vemos.
Chao.